Familia, buenas tardes, Dios les bendiga. Esperamos que puedan en sus casas disfrutar de estudiar la Biblia y de crecer verdaderamente en el conocimiento y en el entendimiento del Evangelio, de la persona de Jesucristo, de la obra de Dios. La verdad es que es muy edificante poder ver bíblicamente todo lo que representa la resurrección en nuestras vidas, en la iglesia, en la historia del cristianismo. Entonces, para iniciar y continuar este tiempo, quiero invitarles allí donde ustedes están, a que en esta tarde dispongan sus corazones para que encomendemos este tiempo a Dios. Padre, nosotros damos gracias porque tú nos permites hoy escuchar el Evangelio, porque tú nos permites escuchar las buenas nuevas de salvación. Cristo Jesús ha resucitado. Señor, nosotros en este tiempo nos encomendamos a ti, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, Señor, que tiene poder para edificarnos, poder, Señor, para darnos herencia con todos los santos. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro libertador. Te pedimos, amado Dios, que por medio de tu palabra obres en nuestros corazones y nos ayudes, Dios, a ser transformados por el poder de tu Espíritu. Padre, que tu Santo Espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento y nos lleve, Señor, a comprender las verdades más profundas, Dios, del Evangelio. Damos gracias, te bendecimos y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el segundo tema que vamos a ver el día de hoy es el fundamento de nuestra fe, es la resurrección. El fundamento de nuestra fe en la resurrección. Históricamente los enemigos del cristianismo han tratado de desvirtuar y atacar la doctrina de la resurrección. Históricamente siempre los enemigos del cristianismo han tratado de enfocarse en quitar de nuestras vidas que Jesús resucitó. Y claramente ellos atacan esa doctrina porque es una doctrina y una enseñanza fundamental. Es una enseñanza que brilla verdaderamente en el corazón del cristiano. Quiero que por favor me acompañen a 1 Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. Dice así. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, les dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¡Qué palabras tan profundas! El apóstol Pablo dice que toda nuestra fe descansa en que Cristo resucitó, que toda nuestra esperanza descansa en que Cristo resucitó, que nosotros vencemos el pecado porque Cristo resucitó. Es la esencia del cristianismo, es la esencia del cristiano. Por eso siempre a lo largo de la historia se han levantado falsos maestros, se han levantado falsas enseñanzas, se han levantado todo tipo de ataques contra la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe, nuestro evangelio, nuestra creencia descansa completamente en que el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos, que al tercer día verdaderamente Él resucitó. El versículo 14 dice el apóstol Pablo, si ustedes lo miran allí en sus Biblias, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. Si el Maestro, si Jesucristo no se levantó de los muertos, nuestra fe es vana. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe no nos sirve, no es contada, si verdaderamente Cristo no se levantó de los muertos. Y lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo es que él va a explicar por qué, si Jesucristo no se levantó de los muertos, por qué nuestra fe es vana. Y el versículo 15 lo dice así: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Lo primero que él dice es entonces que nosotros seríamos hallados falsos testigos, seríamos hallados mentirosos, seríamos personas no dignas de confiar si Cristo no resucitó. Somos mentirosos, seríamos hallados falsos maestros porque no testificaríamos la verdad. Nosotros seríamos contados entonces como falsos profetas siguiendo a un falso maestro que en realidad nunca resucitó. Aquí el apóstol dice, si no resucitó Jesucristo, nosotros somos hallados falsos testigos, porque nuestra esencia es que hemos testificado que Dios le resucitó. Entonces, ¿qué sucede si Cristo no resucitó? Dice Pablo, seríamos hallados falsos testigos, seríamos hallados mentirosos, seríamos hallados blasfemos, anunciando algo que verdaderamente nunca resucitó. Ahora, miren el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, si en el futuro, cuando Jesucristo venga por segunda vez, los muertos no van a resucitar, entonces Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, nosotros no tendríamos ninguna esperanza eterna. Cristo no venció la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 16 es que si Cristo no resucitó, entonces nosotros no tendríamos ninguna esperanza eterna. No pensaríamos entonces en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Dios ha prometido. No tendríamos ninguna esperanza eterna si Jesucristo no resucitó, es lo que Él les dice. En la iglesia de Corinto había una confusión. Los corintios pensaban que verdaderamente los muertos, después de muertos, no iban a resucitar cuando Jesucristo viniera. Y aquí el apóstol Pablo les dice, un momento, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Que la esperanza del creyente en la eternidad, que la esperanza del creyente en que un día Dios le va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo redimido, un cuerpo donde ya no habrá más pecado, descansa completamente en que Jesucristo resucitó. Si nosotros creemos que Cristo resucitó, creemos que un día Dios a nosotros también nos resucitará. De eso habla más adelante el apóstol Pablo. Y creemos entonces en que Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que por la fe se han entregado y han confiado en Cristo Jesús. Ahora, miren el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Increíble. Lo que dice el apóstol Pablo es que si Cristo no resucitó, entonces los cristianos aún están en pecado. No pueden tener vida nueva porque Cristo no venció la muerte. ¿Sí es claro? Romanos lo dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, como todos los hombres hemos pecado, como todos los hombres hemos transgredido la ley de un Dios santo, la consecuencia de haber pecado es que todos morimos. Y si Cristo murió y no resucitó, entonces Él no venció el pecado por nosotros. Él no venció entonces el pecado por nosotros. Pero aquí la Escritura entonces nos muestra que la esencia de la resurrección también es que nosotros tenemos vida nueva juntamente con Cristo. Si Cristo no se levantó de los muertos, nosotros entonces aún andaríamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso no hay tal cosa como un creyente genuino, verdadero, que permanezca siempre en el mismo pecado. Si alguien hace una profesión falsa de fe y dice, yo soy cristiano, pero su vida no da evidencia de conversión, de cambio, de que ocurrió un nuevo nacimiento en su vida, su profesión de fe es falsa. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, Cristo venció el pecado por mí en la cruz. Y entonces el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que opera en un creyente, es lo que dice la Escritura. Entonces, si Cristo se levantó de los muertos, Cristo también va a obrar en mí para que yo ande en vida nueva. No hay tal cosa como un cristiano que afirme ser cristiano,
pero que aún permanezca en el mismo pecado, que aún siga perseverando en los deseos de su carne, que aún siga practicando, como lo dice Primera de Juan, las obras infructuosas del pecado y de la carne. Es impresionante. Como Cristo resucitó, Cristo nos da el poder para vencer el pecado. Cristo nos da el poder para vencer nuestro viejo hombre, nuestras viejas concupiscencias. Con Cristo hemos muerto, dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vive aquel viejo hombre, ahora Cristo vive en mí. Entonces, aquellos que verdaderamente han creído, han confiado en Jesucristo y su fe descansa en la obra del Hijo de Dios, aquellos hombres, Dios les dará nueva vida. Dios les dará el poder de vencer el pecado. Dios les llevará a andar en vida nueva. Dios obrará en ellos para que vivan una vida de santidad, una vida de piedad. Es la esencia de la resurrección, ¿lo ven? Si Cristo no resucitó, somos testigos falsos. Si Cristo no resucitó, no tenemos ninguna esperanza eterna. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Y entonces dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nuevamente la esperanza eterna. Aquí el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces todos los sufrimientos, toda la persecución, todo el rechazo que nosotros recibimos por causa del Evangelio fue en vano. Y entonces seríamos los hombres más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. El cristiano vive pensando en la eternidad, no vive pensando en el aquí, en el ahora, no vive pensando en las circunstancias actuales, porque él tiene una esperanza eterna. Cristo resucitó, Cristo me dio nueva vida, Cristo me ayudó a vencer el pecado, por eso mi esperanza está en Él. Él es mi esperanza, Él es el gozo de mi alma, Él es el gozo de mi vida. Seríamos los hombres más dignos de conmiseración, de tristeza, de lástima, si Cristo no resucitó. Piensa eso. Pero verdaderamente la esperanza del creyente está, como lo dice el apóstol Pedro, en aquella tierra, herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos para aquellos que han creído y que han confiado en Cristo Jesús. La vida no termina el día que mueres. El día que mueres se define dónde vas a pasar el resto de la eternidad. Si en la tierra que Dios ha prometido para aquellos que por la fe en Jesucristo se han arrepentido de sus pecados, o si eternamente vas a estar en un estado de condenación. El cristianismo se levanta como un fundamento, como un pilar, como la base del Evangelio. Entonces, la idea de este tiempo es que nosotros podamos ver dos cosas. Hoy vamos a ver una y el día de mañana la idea es que podamos ver la otra. Pero básicamente la resurrección se revela a nosotros a través de la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo. Un cristiano sabe que Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Por el testimonio interno del Espíritu Santo en su interior. Un cristiano sabe que Cristo resucitó porque el Espíritu Santo le está convenciendo en su corazón y no puede negar que Cristo resucitó. Él lo sabe. Entonces, primeramente nosotros sabemos que Cristo resucitó por la obra y el testimonio interno que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Y segundo, también se confirma a través de la evidencia histórica. Muchas pruebas históricas que vamos a ver el día de mañana muestran que Jesucristo resucitó. O sea, la única explicación a todas las evidencias históricas que hay es la resurrección de Cristo Jesús el Salvador. Hoy principalmente vamos a hablar de la obra regeneradora del Espíritu Santo y vamos a ver que es la principal causa por la cual los creyentes deben saber que Cristo Jesús resucitó. ¿Cómo un creyente hoy en día sabe que Jesús se levantó de los muertos? ¿Cómo un creyente lo sabe? Por el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en su alma. Porque antes en mi corazón habían deseos carnales,
habían deseos por el mundo, habían deseos por tener, por lograr, por alcanzar. Era el objetivo, era mi meta, era mi principal carrera, alcanzar este mundo, lograr las cosas que este mundo ofrecían. Pero entonces el Espíritu Santo viene sobre el creyente, cambia su corazón, cambia su mente, despierta nuevos deseos por Dios, y ahora el hombre que antes quería lograr y alcanzar y perseguir las metas de este mundo, ahora su corazón se ha despertado por Dios. Un nuevo amor por Dios, una nueva pasión por Dios, una nueva pasión por Él, por Jesucristo, porque el Espíritu Santo le ha convencido en su corazón de que Cristo Jesús ha resucitado. Es la base de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, lo primero que quiero que veamos a la luz de las Escrituras es que nunca jamás los apóstoles intentaron utilizar algún tipo de argumento. Nunca los apóstoles intentaron convencer a las personas de que Jesús había resucitado, no. Ellos anunciaban que Jesús había resucitado. No intentaban convencer, no intentaban demostrarle a las personas que Jesús había resucitado, sino que ellos, como lo habían visto resucitado, como habían estado con Él durante 40 días que Jesús se apareció después de su resurrección, ellos no intentaban demostrar que Él resucitó. Ellos simplemente anunciaban la resurrección. Ellos salían y proclamaban: Cristo Jesús ha resucitado. No intentaban persuadir, no intentaban convencer a las personas con argumentos, con evidencia. Ellos no decían: vamos a mirar que la tumba está vacía. No, ellos no trataron de utilizar ese tipo de argumentos, sino que lo que los apóstoles hicieron fue decir: Él resucitó. Nosotros lo vimos con nuestros ojos, Él ha resucitado. Ellos anunciaban la resurrección, no trataban de convencer a las personas con evidencia histórica. Ellos anunciaban el Evangelio, anunciaban las buenas nuevas. Ellos decían que Cristo Jesús había resucitado, y eso era más que suficiente. Miren conmigo Hechos en el capítulo 4. Allí está el apóstol Pedro hablándole a una multitud. En Hechos capítulo 4, versículo 2. Y miren lo que dice el versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice que vinieron a Pedro los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo. Vienen los sacerdotes, los saduceos, la clase alta, la clase rica, y se paran delante de Pedro y le dicen: no debes anunciar esas cosas. Y uno puede ver que ellos estaban resentidos porque los apóstoles enseñaban y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. La predicación de los apóstoles era el Evangelio. Cristo ha resucitado. Ellos anunciaban el Evangelio. Ellos anunciaban las buenas nuevas. Cristo Jesús se levantó de los muertos. Nomás tiene que ver uno el sermón de Hechos en el capítulo 2, donde Pedro les dice: ustedes lo mataron, ustedes mataron al santo, pero Dios lo sabía de antemano, y Dios obró en el justo, en el santo, y Dios levantó de los muertos a Cristo para confirmar su mensaje, para confirmar su enseñanza, para que los hombres vengamos a Él en la salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Era la predicación de ellos. Las dos primeras predicaciones de Pedro anuncian que Jesús resucitó. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús vive. Miren el versículo 33 de Hechos 4. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿De qué daban testimonio? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Nuevamente, unos versículos más adelante, la Biblia nos vuelve a mostrar qué predicaban los apóstoles. Anunciaban la resurrección de Cristo, anunciaban el testimonio de que Él había resucitado, anunciaban el testimonio de que Él había vencido la muerte, de que Él había vencido el pecado, de que Dios le había levantado de los muertos, de que Cristo Jesús se levantó. Igual sucede con el apóstol Pablo. Miremos al apóstol Pablo en Hechos 17. En el versículo 18 dice así:
Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, o sea, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y a otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea, siempre en la predicación de los apóstoles estaba contenido el mensaje de que Jesús había resucitado. No sé en cuántos púlpitos hoy no se predica la resurrección. No sé en cuántos púlpitos hoy no se anuncia que Jesús se levantó de entre los muertos. No sé en cuántos púlpitos hoy se ha abandonado que Jesús resucitó para decir que tú necesitas una empresa, que tú necesitas coaching, que tú necesitas marketing, que tú necesitas la parte profesional, y utilizan el púlpito para anunciar cosas diferentes a lo que los apóstoles mismos anunciaron. La esencia del cristianismo es predicar a Jesús resucitado. La esencia del cristianismo es anunciar a Cristo, es presentar la obra de Cristo, es presentar su vida, su muerte, sus obras, sus hechos, sus palabras, su muerte, su resurrección, su sepultura. Es el mensaje que los cristianos llevamos al mundo. El mensaje que los cristianos llevamos al mundo es la obra de Cristo Jesús. Él murió por nosotros, Él nos dio vida eterna, Él resucitó y en eso nosotros nos alegramos, en eso nosotros nos gozamos. El Hijo de Dios se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna, para darnos salvación. Los apóstoles no predicaban otra cosa, predicaban a Cristo y a Él crucificado. Miremos un momentico lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 18. 1 Corintios 1, versículo 18, perdón. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y miren el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje único, es un mensaje indescriptible. El mensaje del Evangelio es un mensaje que no puede nacer en ninguna mente brillante. Ninguna mente humana hubiera podido pensar en la magnitud de la obra del Evangelio, ninguna mente humana. Las mentes humanas, si fabricáramos una religión, hubiéramos fabricado una religión de obras, una religión donde se salvara el mejor moralmente, donde se salvara la persona correcta moralmente, y es lo que nosotros vemos en el mundo. No importa el lugar del mundo donde vayas, a la India, a la China, al Japón, no importa la religión en el mundo que se predique, cualquier religión a donde tú vayas, las personas se salvan por sus obras, porque son religiones inventadas por los hombres. Pero el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio es un mensaje único. Es un mensaje maravilloso que no puede ser desvirtuado, que no puede ser cambiado, que no puede ser traficado, que no puede ser corrompido, porque es el único mensaje que salva. Es el poder de Dios para salvar a las personas, el mensaje del Evangelio. Si una iglesia usa el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no para predicar el Evangelio, sino para predicar éxito, sino para predicar prosperidad, sino para predicar un mejor matrimonio, sino para predicar una mejor vida aquí en la tierra, está desvirtuando principalmente el propósito para el cual fue escrita la Escritura, que es el mensaje bendito y glorioso del Evangelio. El mensaje del Evangelio lo es todo para el cristiano, lo es todo para la iglesia, lo es todo para la salvación de las almas.
El mensaje de que todos los hombres estamos bajo pecado, porque todos hemos transgredido la ley de un Dios santo. Todos nosotros nos hemos rebelado contra su santidad, contra el Creador, contra el soberano, contra el Rey de Reyes. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Por eso tuvo que venir uno que nunca pecó de pensamiento, palabra, obra y omisión, que siempre vivió una vida perfecta, que siempre vivió una vida sin pecado, y aquel inocente y aquel justo va a la cruz a recibir el castigo que nosotros por nuestros pecados merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo, nosotros merecíamos ser castigados porque nos rebelamos contra un Dios santo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, va a la cruz y recibe el castigo, recibe la ira de Dios, la justicia de Dios que nosotros merecíamos. Isaías 53:10 lo dice. Que el Padre quebrantó a su Hijo, el Padre quebrantó a Cristo Jesús. Y entonces, una vez satisfecha la ira, la justicia, la demanda de Dios en la cruz, Cristo Jesús al tercer día resucita, dándonos salvación, dándonos vida eterna, dándonos el perdón de nuestros pecados. Es el mensaje del Evangelio el que salva. Los apóstoles no predicaban otra cosa. No predicaban cómo ser feliz, no predicaban cómo superar la depresión, no predicaban cómo superar la ansiedad, porque el único mensaje que Dios nos dejó es el mensaje de presentar a Cristo. Porque si las personas conocen a Cristo, van a nacer de nuevo, van a tener vida nueva, y por ende muchas cosas en sus corazones van a cambiar para la gloria de Dios. Pero el mensaje de la iglesia es el mensaje de predicar a Cristo. Y el mensaje de predicar a Cristo para el mundo es locura. Para los que se pierden es locura. Para los que se pierden es una completa abominación. Pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación de sus almas. Miren el versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Me hace acordar ese versículo de la historia de una iglesia que tenía en la parte de afuera de la iglesia ese versículo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Estaba en la parte de afuera de la iglesia, grande. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero empezó a pasar el tiempo, y los arbustos empezaron a crecer y empezaron a crecer. Y resulta que los arbustos taparon la palabra crucificado. Taparon la parte final donde dice crucificado, quedó tapada, y entonces en el eslogan quedó: nosotros predicamos. Y entonces después a Cristo, ¿no? Después tapó el eslogan la palabra Cristo, y entonces el mensaje quedó: nosotros predicamos. Y siguió creciendo el arbusto y ya solamente quedó la palabra nosotros. Y es lo que pasa en muchas iglesias. Ya el mensaje del Evangelio no se trata de Cristo, se trata de nosotros. Ya el mensaje del Evangelio no se trata de las obras de Cristo, ya no se anuncia a Cristo, ya no se anuncia la muerte, la resurrección de Cristo, sino las prédicas se tratan de nosotros. Humanismo, sé feliz, ten éxito, consigue la prosperidad, vamos hacia adelante, todo lo puedes, vamos, supera tus pruebas. ¿Puedes imaginar la forma en la cual se ha pervertido el mensaje glorioso y bendito que el Señor nos dejó a nosotros para que testificáramos de Él? Las personas no necesitan escuchar chistes, no necesitan escuchar buenas historias, las personas no necesitan escuchar las experiencias del pastor, las personas necesitan a Cristo crucificado, la obra de Cristo. Es lo que Pablo está haciendo. Él le dice a los corintios: yo predico a Cristo crucificado. Miren el capítulo 2, versículo 4. Miremos el capítulo 2 del versículo del 1 al 5, para que lo leamos todos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que cuando él fue a anunciarles el testimonio de Dios, cuando él fue a anunciarles el evangelio, él no fue con excelencia de palabras. Él no fue con un léxico, con argumentos importantes para que ellos se convirtieran. Pablo no fue con elocuencia. Pablo no fue presentando otras cosas, psicología, marketing, emociones del alma, emociones del cuerpo, cosas psicosomáticas. No, él no fue presentando nada de eso. Él no fue con palabras de humana sabiduría. Miren el versículo 2. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No más. El mensaje de los apóstoles era ese. Cristo murió y Cristo resucitó. Les presento a Cristo Jesús, el Salvador, el Mesías, quien dio su vida por nosotros para que tuviéramos salvación, vida eterna. Es el mensaje de Él, es el mensaje de ellos. Ellos no predicaban otra cosa, ellos no pervertieron el mensaje con otra cosa. Su mensaje se trataba de Cristo, sus palabras se trataban de Cristo, su léxico, su predicación, su mensaje, su sermón, siempre se enfocó en la obra gloriosa y bendita de Cristo Jesús, el Salvador. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ningún hombre, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ningún líder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ningún pastor, sino en el poder de Dios, que es quien resucita a los hombres de su muerte y de su estado espiritual. A Dios sea la gloria. El mensaje de ellos fue el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es el que trae vida. El único mensaje que nosotros tenemos que entregar es ese. Cristo murió por ti. Cristo murió para darte vida eterna. Cristo resucitó y Cristo se levantó de los muertos para que venzamos el pecado, para que ya tengamos victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa, sobre nuestra maldad. Cristo se levantó de los muertos. Es el mensaje de la iglesia, es el mensaje del Nuevo Testamento, es el mensaje histórico de la iglesia, es el mensaje de Charles Spurgeon, John Owen, John Knox, John Wesley, Carlos Wesley, David Brainerd, todos los grandes hombres de Dios, George Mueller, todos ellos predicaron el mismo mensaje. Cristo Jesús muriendo por nosotros. La iglesia no necesita otra cosa sino el mensaje de Cristo, la obra de Cristo, la deidad de Cristo, las excelencias, las virtudes, las bellezas de Cristo. Oramos a Dios para que abran sus ojos al Salvador. Oramos a Dios para que abran sus ojos al Hijo de Dios. Si yo abrazo a Cristo, seguramente mi matrimonio se verá restaurado. Pero no es lo más importante. Muchos matrimonios se restauran hoy en día sin la obra de Cristo. Es la verdad. Muchas personas van a terapias de pareja, muchas personas van a cursos de pareja y su relación de pareja mejora. Pero nosotros necesitamos a Cristo porque Él nos da vida eterna, porque Él nos da el perdón de nuestros pecados, porque necesitamos ser reconciliados con Dios por medio de la cruz. Es el mensaje del glorioso y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, no fui con palabras persuasivas, no fui con palabras de humana sabiduría, no fui con mi inteligencia, no fui con mi elocuencia, no. Yo presenté a Cristo crucificado. Yo hablé de Cristo, yo hablé de Él, del Salvador, del Mesías. Entonces nosotros podemos ver claramente que el mensaje de ellos, el mensaje del evangelio, el mensaje que ellos predicaban, era la cruz de Cristo. No había otro mensaje y nunca jamás se salieron de eso. Por eso cuando Pablo le encarga a Timoteo que consiga hombres, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que no se salgan del mensaje, hombres fieles que no perviertan el mensaje,
hombres fieles que no tergiversen las palabras de Jesucristo el Salvador, hombres fieles que lo prediquen a Él, que prediquen su muerte, que prediquen su obra, que prediquen su resurrección. No necesitamos escuchar cosas de éxito, no necesitamos escuchar cosas de prosperidad, no necesitamos cosas de motivación. Si nosotros necesitamos algo, es crecer en el entendimiento de la persona de Jesucristo, en el entendimiento de los atributos de Dios, de las obras de Dios, de los hechos de Dios, en el entendimiento del bendito y glorioso Evangelio. Es lo que nosotros los hombres necesitamos. Fuera de esto nada es suficiente. Nada, nunca jamás podrá llenar mi corazón como lo hace la persona de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en Él los hombres estamos plenos. En segundo lugar, la gran mayoría de aquellos que se han convertido al cristianismo a través de la historia de la iglesia, incluyendo a sus grandes intelectuales, no fueron traídos a la fe por estudiar la evidencia histórica, sino por la predicación del Evangelio. La única forma para que una persona verdaderamente venga al arrepentimiento es Cristo Jesús. No es diciéndole que Él va a mejorar tu vida, no es diciéndole que Él va a mejorar tu matrimonio, no es diciéndole que Él va a mejorar tus finanzas, no es diciéndole que Él va a ascenderte en tu trabajo, no es ninguna de esas formas a través de las cuales se traen las personas a Cristo. Es presentando el Evangelio, es diciéndole que ellos han pecado contra Dios, lo dice la Escritura, es el Evangelio, y que Cristo Jesús murió por ellos, y que Cristo Jesús les ha perdonado, y que Cristo Jesús les ha reconciliado con Dios, pero ellos deben responder en fe y en arrepentimiento. Si Dios abre el corazón de una persona y obra en esa persona, gloria a Dios, porque fue su mensaje el que despertó el corazón de esa persona. No fui yo, no fueron mis estrategias, no fue mi elocuencia, no fue mi persuasión, no fue tratando de decir, ven a Cristo que Él tiene una mejor vida para ti, ven a Cristo porque Él tiene muchas cosas bonitas que ofrecerte. No. Cristo Jesús me ha perdonado, Cristo Jesús me ha lavado, Cristo Jesús ha limpiado mis pecados. Es lo único que necesito saber, es más que suficiente, es lo único que los hombres necesitan. Los hombres no necesitan ser convencidos a través de estrategias carnales, a través de estrategias mundanas, a través de ponerles una película, a través de hacer un baile, a través de hacer una danza. No, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es la esencia de nuestro mensaje, es la esencia del cristianismo, predicar el Evangelio. Ahora, en tercer lugar, si nuestra fe en la resurrección se basa en su evidencia histórica y legal, ¿cómo podemos explicar la fe de incontables creyentes que vivieron y murieron por su fe sin el más mínimo conocimiento de esta evidencia? ¿Cómo explicamos al cristiano trivial que apenas puede leer y es incapaz de proveer un solo argumento histórico a favor de la resurrección? Y aún así, soportará las más terribles persecuciones e incluso el martirio antes de negar la fe. Las personas no vienen a Cristo principalmente por la evidencia que yo pueda mostrar, porque en muchas tribus indígenas, donde se ha llegado con el mensaje del Evangelio, Dios abre el corazón de esas personas que no saben leer, que no saben escribir, que no entienden mucho acerca de la gramática, diría que no entienden nada acerca de la gramática, pero cuando se predica el Evangelio, algo sucede en el corazón de esos indios que les lleva a despertarse en un fuego por amor por Dios, y que así sobre ellos venga la persecución, y así sobre ellos venga la muerte, y así sobre ellos vengan la cantidad de pruebas. Ellos no pueden negar a Jesucristo, porque algo ha sucedido en el corazón de ellos. Un cristiano no puede negar su fe porque algo ha sucedido en su corazón. Un cristiano está dispuesto a morir, no porque quiera morir, no porque quiera ser un mártir, no porque anhele morir como un mártir, no. El cristiano muere porque no puede negar lo que ha sucedido en su corazón.
No puede negar lo que ha sucedido en lo más profundo de su alma. Dios le dio un nuevo corazón. Dios me dio una nueva mente. Dios le dio una nueva vida. No se puede negar. La convicción de esas personas que no saben leer, la convicción de esas personas que no saben escribir, es que cuando escucharon el mensaje del Evangelio, cuando escucharon el mensaje de Jesucristo, dijeron, ese es el Dios verdadero, estoy convencido de eso, ha sucedido algo en mi corazón que me ha dado vida nueva, que me ha dado salvación, que me ha dado el perdón de mis pecados, ese es el Dios verdadero. Y muchos creyentes en la iglesia del primer siglo murieron, no por su evidencia histórica, no por su parte intelectual, no, porque algo había sucedido en sus corazones que les llevaba a no poder negar la resurrección de Cristo, a no poder negar lo que sucedió en la cruz del Calvario. No podían negarlo, no podían quedar callados a eso. Ellos sencillamente su única salida era la muerte, porque si ellos negaban la resurrección de Cristo era negar su propia existencia. El cristiano verdadero está dispuesto a morir, no porque quiera resaltar, sino porque en su corazón ha sucedido algo que no puede negar, que Cristo Jesús resucitó, que Cristo Jesús se levantó de los muertos y que Cristo Jesús me ha dado un nuevo corazón. Hoy en día mueren cristianos y saben que Jesús ha resucitado por el testimonio y por la obra del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que Dios ha regenerado. Hoy hay mucho falso cristiano, hoy hay mucha falsa iglesia, hoy hay mucho falso cristiano que si se viniera persecución, que si se viniera una guerra contra los cristianos, que si hoy el presidente se levantara y dijera debe morir todo aquel que es cristiano, muchos negarían su fe, muchos negarían su fe. Pero el creyente verdadero, aunque tiene miedo, aunque tiene temor, ha sucedido algo en su corazón que no puede negarlo. Así no sepa leer, así no sepa escribir. El nuevo nacimiento que ocurrió en su corazón es una obra indescriptible que no se puede explicar. El creyente ha sido redimido, el creyente ha sido salvado. Sucedió algo en el corazón que le lleva a entregarse a Cristo. Entonces, miremos un momentico lo que dice 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se llama también nuevo nacimiento, como lo dice Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 1 en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice Pedro, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo nos hizo renacer, Dios nos hizo renacer. Dios abrió nuestros ojos para que viéramos la belleza, la excelencia, la gloria de Cristo. ¿Cómo sabe un cristiano que ha nacido de nuevo? ¿Cómo sabe un cristiano que Jesús resucitó? ¿Cómo lo sabe? Por la obra regeneradora del Espíritu Santo en su corazón. Algo sucede en el corazón del creyente. Algo sucede en el corazón del cristiano. Algo sucede con los deseos que antes tenía. El pecado que antes amaba, el creyente, el pecado en el cual se deleitaba el creyente, el pecado que no le generaba ninguna conciencia al creyente, que no le despertaba culpabilidad alguna, el pecado en el que estaba tranquilo, ahora, por el testimonio del Espíritu Santo, por la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón de esa persona, esos deseos han cambiado. Y ahora, cuando peca, se duele. Y ahora, cuando peca, se lamenta porque ha nacido de nuevo. Y ahora tiene nuevos deseos por Dios, nuevos deseos por su presencia, nuevos deseos por vivir la vida que a Dios le agrada.
nuevos deseos por la Escritura, es una cosa inexplicable. Como lo dicen los teólogos, se necesita más poder, o Dios ejerció más poder, Dios utilizó más poder en la creación, más poder en el nuevo nacimiento que en la creación. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios empezó en ceros, Dios empezó de la nada. Dios habló y las cosas fueron hechas. Eso se llama empezar ex nihilo. Dios de la nada crea todo. Pero en el nuevo nacimiento no es así, en una persona. ¿Por qué? Porque Dios no empieza de cero, sino que empieza en negativo, o sea, empieza con una masa corrupta. Empieza con un hombre pecador. Y viene el poder del Espíritu Santo, cambia el corazón de esa persona y ahora el cristiano es nueva criatura, es un nuevo creyente. Algo ha sucedido en mi corazón que Dios hoy despierta amor, pasión y entrega por Él. Del Dios que antes no quería saber nada, nomás mira en las novenas pasaba algo muy particular en la empresa, es que entonces ponían a orar a las personas, ¿no? En las novenas. Y entonces los incrédulos son muy elocuentes hablando de estadísticas, de finanzas. Los incrédulos son muy elocuentes hablando de los temas de los cuales dominan. Pero ponga usted un incrédulo a orar, a cantar alabanzas, a cantar a Dios, inmediatamente entran en pánico, se bloquean, porque no es el deseo de su corazón, porque no conocen el testimonio de las Escrituras, porque no conocen al Dios que se ha revelado en la persona de Jesucristo para que nosotros podamos conocerle. Es el bendito y glorioso Evangelio el que despierta a los hombres. Es el bendito y glorioso Evangelio el que abre los ojos de las personas para que puedan ver la gloria de Dios, la faz de Jesucristo. El mensaje del Evangelio es el único mensaje que trae vida. Los apóstoles anunciaban a Cristo, anunciaban a Cristo, anunciaban a Cristo resucitado, anunciaban la resurrección de Jesús de entre los muertos, anunciaban de que Dios le había levantado de entre los muertos. Y siempre fue su mensaje, nunca lo cambiaron, nunca negociaron ese mensaje, nunca lo pervirtieron. Sus predicaciones se trataban de Cristo, sus predicaciones se trataban de la obra de Cristo, sus predicaciones se trataban de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de sus obras, de sus enseñanzas, de Él. Todo se trataba de Él. Porque cuando una persona ha despertado al mensaje del Evangelio y escucha más y más de Dios, más y más de Jesucristo, cada vez su corazón se conforma solo con saber de Cristo. Pero cuando yo no he nacido de nuevo, cuando yo no he sido regenerado, cuando Dios no ha obrado en mi corazón, el mensaje de Cristo es locura. Prefiero que me prediquen prosperidad, éxito, finanzas, riqueza, salud, fama, popularidad, poder, ascender en una empresa, porque es lo que mi corazón busca, porque es lo que mi corazón persigue. Pero un creyente, no me puedes predicar otra cosa, predícame a Cristo, háblame de Cristo, háblame del Evangelio, háblame de Dios, no me hables de ti, no me hables de tu vida, no me hables de tus chistes, no me hables de lo que tú puedes hacer. Háblame de Cristo Jesús crucificado, resucitado de entre los muertos. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo no pueden negar la resurrección de Cristo de la misma manera en que no pueden negar su propia existencia. Miremos un momentico Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Se lo mostraste a los débiles, se lo mostraste a aquellos que reconocieron su pecado, se lo mostraste a aquellos que reconocieron su maldad, se lo mostraste a ellos que reconocieron su incapacidad, su insuficiencia, se lo mostraste a ellos. Te alabo, oh Padre.
No a los sabios, no a los inteligentes, no a los intelectuales, no a los que confían en sí mismos, a los hombres débiles que reconocieron su pecado, a ellos. Un cristiano no puede negar que Cristo Jesús resucitó, no puede. Como lo decían los soldados soviéticos, intentaban hacer volver a los cristianos de que Cristo Jesús había resucitado. Y el mensaje de los soviéticos, era el siguiente: para aquellos infectados con la religión de Jesús, no hay cura, no hay cura. Un cristiano verdadero no puede negar a Jesús, no puedes quitar a Jesús de la vida, no puedes quitarle a Jesús de su alma, no puedes quitarle a Jesús de su ser. Jesús es todo lo que tiene, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nunca jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada puede separar al cristiano de la obra de Cristo, de su resurrección. No lo pueden negar. Es imposible en sus corazones. Cristo Jesús es tan real que no lo pueden negar. Las verdades que hemos aprendido sirven tanto de advertencia como directiva. Aunque la apologética, que es el estudio racional, voy a mirar la definición acá, dice, es una disciplina frecuentemente usada para defender la fe cristiana. Sus proponentes emplean argumentos lógicos o razonados para demostrar errores en los contraargumentos de los oponentes del cristianismo. Eso es la apologética. Ahora, aunque la apologética tiene un lugar importante en el cristianismo, el reino de Dios avanza principalmente a través de la proclamación del Evangelio. Los hombres vendrán a la fe no a través de nuestra elocuencia o argumentos lógicos, sino a través de nuestra fiel proclamación de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Nunca debemos olvidar que nuestra misión es una necedad y nuestra labor es vana y que nuestro esfuerzo es inútil a menos que el Espíritu de Dios esté trabajando para iluminar las mentes y regenerar los corazones de nuestros oyentes. Por esta razón debemos negarnos a descansar en el báculo de caña frágil de nuestra sabiduría humana. En lugar de eso debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Quiero terminar con Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje que regenera, el mensaje que da vida, el mensaje que trae esperanza es el mensaje del Evangelio. No hay nada fuera del mensaje del Evangelio. Debemos anunciar a Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, es todo lo que el cristiano tiene. Solo puedo hablar de Cristo porque es lo único que tengo. Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Es lo que están diciendo allí. Es lo que hicieron los apóstoles y es lo que debe hacer la iglesia. Anunciar las virtudes de aquel que murió por nosotros en la cruz. Anunciar las enseñanzas, los hechos y las obras de aquel que murió por nosotros en la cruz. Anunciar la resurrección de Cristo de entre los muertos, la persona de Cristo vindicada, la deidad de Cristo confirmada. Necesitamos que por favor nos prediquen y nos enseñen acerca de Jesús. No necesitamos más. Fuera de eso es necedad, fuera de eso es sabiduría humana. Mientras más crecemos en la comprensión del Evangelio, mientras más crecemos en la comprensión de la persona de Dios, más y más nuestras vidas serán transformadas a la imagen y a la estatura de Cristo Jesús, el Salvador. Que Dios, por gracia y por misericordia, obre en los corazones de aquellos que están en iglesias falsas, que están en iglesias mentirosas, que están en iglesias donde no predican el Evangelio, donde no predican a Cristo. Que Dios tenga misericordia, obre en nuestros corazones y nos lleve a ver la necesidad de que nos prediquen a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde
por tu mensaje, Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Señor, ayúdanos a crecer y a perseverar, Señor, y a ser transformados por el mensaje bendito del Evangelio, Señor. Solo tú puedes despertar nuestros corazones, Señor, hacia ti. Solo tú puedes hacer una obra sobrenatural, Señor, en nuestro corazón, para desprendernos del mundo, para desprendernos de las falsas enseñanzas y para despertar en el conocimiento de aquel que murió por nosotros. Señor, damos gloria a tu nombre, damos gloria a ti en esta tarde. Nosotros bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana les esperamos, Dios mediante. Qué bueno que puedan disponerse para seguir aprendiendo de la resurrección de Cristo. Nos alegra mucho haber podido compartir la palabra por acá. Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde.